Hola, buenos Hola, buenos días. días, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo están? están? Buenos días. Dale, ya vi el Dale, ya vi mensaje, el mensaje, Daniela. Daniela. Listo, Gracias dale, por gracias por confirmar. Hola, buenos Hola, días a buenos días a todos. Vamos a todos. esperar Vamos a unos cuantos esperar unos minutos cuantos más minutos más para esperar que para se esperar que conecte el se resto, conecte el ¿va? resto, ¿va?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les fue ese fin de semana, ese puente largo? Hola, hola, buenos Hola, días. ¿Qué tal les fue ¿Qué bien? tal les fue bien? Descansaron, ¿Descansaron, trabajaron, trabajaron, viajaron. viajaron? Bien, yo viajé. Sí, súper, Súper, súper. súper, súper. Fueron 3 días. Fueron tres Sí valía la días. pena Sí el valía viaje, la la pena el verdad. viaje, la verdad. Sí, Pero bueno, Pero listo, bueno, súper. ¿Y listo, quién, súper. quién ¿Quién trabajó el fin de trabajó el semana fin de en semana las en las actividades? actividades? ¿Quién adelantó la estructura narrativa? ¿Quién adelantó la escaleta? ese fue el problema. Pensé. Eso pensé. Hubo al menos Pero uno hubo que al sí, menos estoy uno que sí, seguro. estoy seguro. Menos uno. Al menos uno. Ni siquiera, Ni no. Bueno, siquiera, no no. importa. Bueno, no importa. Entonces, Vamos a hacer antes de empezar, vamos a hacer como un pequeño, así como pequeño súper, súper recorderis. pequeño recorderis de las últimas tres clases, como para poner al día a Alejandro y también pues a algunos que faltaron el viernes. Entonces, simplemente vamos a ir como tocando temas y vamos a como Un pues poquito dialogando de un ello, poquito ¿va? así encima de ello, ¿va? Con el Entonces vamos a empezar protagonista. con el protagonista y vamos a empezar con el tema del objetivo. ¿Quién le dice a Entonces, ¿quién Alejandro le dice a qué Alejandro es el objetivo del qué es el protagonista? objetivo del protagonista? ¿Lo podemos ¿Lo hacer podemos hacer voluntariamente o lo voluntariamente podemos o lo hacer podemos preguntando? Da igual, dando? Da como igual, quieran. como quieran. Así que, Así que, ¿quién se anima? ¿quién se anima? Ah, Bueno, bueno, entonces, entonces, Angeline, eh, eh, ¿cuál es el cuéntanos objetivo cuál del es el protagonista? objetivo del protagonista ¿O de qué se trata o de qué se ese trata término? ese término. ¿Yo o Angie? Angeline, sí. Creo que escuché una combinación de los dos nombres. El objetivo del protagonista es cuando este personaje principal quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos hasta conseguirlo. Entonces, pues, Efra nos decía que habían diferentes tipos de objetivos. Entre esos estaban los concretos o los tangibles y los abstractos o intangibles. Por ejemplo, en los concretos estaba el drama, que era, por ejemplo, conquistar una colina. Lo bélico. Y también estaba la comedia romántica, que era conquistar a la persona. Y, por ejemplo, en las películas de acción, un objetivo puede ser robar un banco. También nos decía que en las buenas historias hay objetivos visibles en donde pues también el espectador está enganchado con ese objetivo porque quiere saber qué va a pasar, si el protagonista o el personaje lo va a conseguir o no lo va a conseguir. Y además hay algo muy importante y es que Efra nos decía que hay películas que cambian el objetivo del personaje a mitad de la película, pero que él dice que es un poco, o sea, que no es tan recomendable hacerlo. Obviamente si lo quieres hacer, pues lo puedes hacer porque ese es tu proceso creativo, pero que no se recomienda porque puede haber una confusión y además que si llevas toda la película con un objetivo, de un momento a otro se cambia y pues el espectador también se va a llegar a confundir porque estará pendiente a ese objetivo. Si lo vas a cambiar, debe ser realmente justificado. Entonces, pues en términos generales, eso. Dale, perfecto, Dale, muchas perfecto, gracias, muchas Angelina. gracias, Angeline. Y bueno, sí, todo está completo. Faltó mencionar que quizás el objetivo generalmente nace a partir del detonante y se soluciona en el clímax de la película. Esa es la tensión principal de la que habíamos hablado.
¿Y cuál es la Ahora, diferencia Angie, entre el ¿cuál es la objetivo y la diferencia entre el motivación? objetivo y la motivación? Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, Adeline, el objetivo es lo que se propone pues el protagonista para lograrlo. Y la motivación es como ese deseo al que lo impulsa a llegar hasta ese objetivo. Correcto. Sí, sí, te ¿Aló? escuchamos. Correcto. ¿Ah? Sí, sí, te escuchamos. Que no sé, que el internet me está molestando hoy, entonces no. Sí, se me escuchó todo. Todo Sí, te perfecto. escuchamos todo, perfecto. Entonces, correctamente, el objetivo es como eso, esa pregunta que realmente el público quiere responder y que el personaje necesita alcanzar. Sin embargo, es diferente a la motivación porque la motivación es realmente las razones por el cual él quiere ejecutar ese objetivo, ¿va? También habíamos hablado un poco acerca de la estructura narrativa de Sitfield, que bueno, la podemos ver ahora en el ejercicio que vamos a hacer. La Y también tensión hablamos sobre dramática. la tensión dramática. Entonces, Cuéntanos qué es la Sara, tensión cuéntanos qué es la dramática. ¿A tensión qué se dramática, refiere a eso? qué se refiere eso. Efra dijo que la tensión dramática es cuando se produce como el espectador está esperando como la respuesta a una pregunta. Y de ahí planteamos, creo yo, que fue como, si no estoy mal, dos preguntas, que es si el personaje va a conseguir el objetivo o función de la necesidad del personaje, si no estoy mal. Correcto. Entonces, en la Correcto, entonces tensión en la tensión dramática, bueno, dramática, bueno, podemos analizar podemos dos tipos de analizar dos tipos de tensiones. tensiones. La primera, que es la que cubre casi toda la película, que llamamos tensión del sueño, y está relacionada pues con los objetivos, pero a nivel de conexión emocional del personaje, que deben presentarse Temprano lo posible más y deben temprano posible acabarse. y deben acabarse pues al final de la película. Sin embargo, la tensión principal, que es la que va a tener al público ahí amarrado, es la que nace en el detonante y la Muere que muere el en clímax. el clímax. Deben Y estar siempre deben estar formuladas formuladas pues en preguntas. pues en preguntas. Por ejemplo, ¿Conseguirá ¿conseguirá Chito esto? Juanchito Y, esto? y Efra dijo algo así, que las preguntas tienen que ser de carácter cerrado. Correcto. Y la Correcto. respuesta Y las tiene que ser respuestas sí o tienen que no. ser sí o no. ¿Ya? Entonces, Entonces, eso fue lo que vimos. Y también vimos como una especie de de forma forma, o sea, como un esquema o de gráfica para representar esa tensión que nos ayuda y que mucho nos ayuda como mucho como para que, que la bueno, la idea es atención que la sea tensión sea fluctuante fluctuante, que no sea como constantemente a favor a del favor del personaje o personaje o constantemente en contra constantemente del en contra del personaje, sino que personaje, sino hayan que hayan subidas y bajadas para mantener al público, pues pues entretenido. entretenido, por decirlo Y así. el último Y el día, último día dimos unos recursos narrativos, entre esos entre esos dimos, dimos la ironía dramática. Entonces cuéntanos, cuéntanos, ¿quién más? ¿quién ¿Quién más? no? Espera. ¿Quién no estuvo? Espérate. Am, Angie, ¿qué es la Angie, ironía ¿qué es la ironía dramática? dramática? Bueno, la ironía dramática, Fran nos explicaba que esta se produce cuando el espectador tiene más ilusión que el personaje. Eh, Eso fue como lo que nos explicó Efra. Bueno, pues ya va. ¿Qué más lo tengo por acá? Bueno, y también dice que pues que su principal desventaja es que reduce muchísimo el impacto de un plot twist. No sé, me corrige fácil, lo estoy De un diciendo giro, bien. sí. De un plot Ajá, twist, sí. exacto. Pero sí, sin embargo, lo que consigue pues esta ironía dramática, Te muteaste, Te Angie. muteaste, Angie. Ah, lo que consigue esta ironía dramática es que, bueno, ya uno como espectador sabe lo que va a suceder, pero digamos que también genera como curiosidad o despierta algo pues en saber la reacción que tendrá el personaje pues al descubrir este, no sé, esta información.
Dale, perfecto. Muchas gracias, Angie. Daniel, un ejemplo de tensión dramática. ¿Tensión dramática o ironía dramática? De ironía dramática, perdón. De ironía dramática. Bueno, puede ser, digamos, cuando en una serie, en una película, nosotros sabemos algo como que digamos, la persona se quedó sin empleo, lo van a echar. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Y la persona está en quiebra. Pero el mismo personaje que lo van a echar, él no sabe. Eso podría ser un ejemplo. Correcto. Claro, nosotros sabemos que el jefe lo va a echar, pero él todavía no. Entonces queremos saber ¿Qué va a pasar qué va a pasar cuando él se entere, la reacción de él. Entonces, eso es un ejemplo de ironía dramática. Ahora, Daniel, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de misterio? Bueno, el misterio es cuando el personaje sabe más que el espectador. Es decir, ese suspenso que nosotros tenemos porque no sabemos qué va a pasar. En cambio, el personaje ya lo conoce ya. Y un ejemplo. Y un ejemplo. Un ejemplo puede ser, pues, digamos que el personaje principal ya sabe quién es el asesino, un ejemplo. Pero no muestran la escena, sino que a nosotros nos dejan como con ese suspenso, ese misterio, y puede que nos enteremos al final. Entonces esa es la ironía dramática. Ese es el misterio. El misterio, perdón. Bueno. Gracias, Daniel. Dale, gracias, Daniel. Angelín, ¿qué es eso? La intriga es cuando el espectador y el personaje saben lo mismo. Entonces, ambos tenemos la necesidad de saber, o sea, de saber cómo va a finalizar eso que sabemos, cómo va a ser la resolución. Y es una buena forma además de conocer a tus personajes y de conocerlo con el espectador porque se sincronizan, ya que los dos pues saben lo mismo. Y la intriga se puede pues dilatar con el tiempo dependiendo de cómo vaya la película. Y ya nosotros como guionistas o el director de la película sabrá cuándo revelar ese secreto, se podría decir. Dale, O se puede ir resolviendo gradualmente o lo puedes hacer de un golpe final. Correcto, perfecto. Correcto, perfecto, gracias. Y por último, Sara, ¿qué es eso de suspenso? Eso es cuando el personaje tiene un peligro inminente y el espectador quiere ver qué es lo que va a ocurrir. Y por ejemplo, creo que lo comparaba Efra con la intriga, pero que esto tiene como un aspecto más fuerte porque se encuentra en un peligro inminente. Y creo que hablamos también de Alfred Hitchcock como el maestro del suspenso. Dale, sí. Perfecto, pero creo que lo comparábamos era con la ironía dramática, que es cuando... Sí. Correcto. Que es cuando usualmente el público sabe algo, pero el personaje no, y ese personaje está por tener un peligro inminente. Entonces, el espectador está en el suspenso de que qué va a pasar. Entonces, eso es un ejemplo de suspenso. Esos fueron algunos recursos que dimos. También dimos la escaleta. Y pues ya. Eso a rasgos así generales fue lo que dimos en estos 3 días, así de manera súper rápida. Entonces no sé si, Alejandro, quizás tengas algunas preguntas, quizás no, pero si las tienes, adelante. ¿Alguna duda? No sé si viste las diapositivas o lo que sea. Un comentario. Sí, ya estuve revisando las diapositivas y tenía duda, era pues sobre todo como de qué actividades habían planteado, porque pues yo no avancé más desde que hicimos el primer ejercicio, entonces no sé qué actividades o con qué tengo que avanzar también. Bueno, con respecto a las actividades, creo que, bueno, el día 2, bueno, había que identificar como que, pues, el personaje, identificar cuál era su principal objetivo, sus motivaciones, empezar la estructura narrativa, hacer algunos ejemplos con todos los recursos narrativos y adelantar la escaleta. Y bueno, habíamos dicho que el tema de la estructura y de la escaleta, pues, obviamente
que pues es no algo vamos a que pues poder no vamos a poder hacer en hacer estas 2 en semanas estas porque dos es algo que semanas, porque es necesita algo que obviamente necesita obviamente tiempo. tiempo y el proceso creativo de cada uno es diferente, etcétera, etcétera. Sin embargo, es como una aproximación, Ajá, como, para poder ajá, hacer para algo, poder para hacer poder algo como ya, para ejecutar la poder como idea. ejecutar la idea en estas 2 semanas. Fue Pero eso fue, en términos en generales términos generales, las actividades que las actividades que pusimos. entonces Listo, listo, sí. Entonces, Vale. en el día de hoy, pues vamos a revisar ejemplos, los ejemplos de los recursos narrativos que cada uno de los chicos hizo con sus historias y si adelantaron la estructura o la la escaleta, pues estructura mejor. o la escaleta, pues mejor. ¿Quién quiere Entonces no empezar? sé quién quiere empezar. Yo no sé si que le Yo no da sé si es que le pena. da Pena pena, por que pena qué. porque Sin pena. sin pena. Adelante. Adelante. Bueno, entonces lo que diga el Bueno, destino. A ver. Angie. entonces lo que diga Hola, el Angie. destino. A ver. ¿Cómo estás, Angie? Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Hiciste el ejercicio de los recursos narrativos? Hola, ¿Cómo estás, Angie? bien, Efraín. Sí, sí lo hice estos días y hablando un poquitico pues de la escaleta. No, mierda, como un Ah, bueno, borrador. súper, vamos a verlo. Angie es la Bueno, de. mientras Bueno, tanto vamos a cuéntanos. recordar que la historia de Angie es la de... Ah, bueno, cuéntanos, Angie. Mientras eso carga. Bueno, esto es de una inspectora de un pueblo palafito a imponer orden y a descubrir pues la, los casos de desapariciones de animales y personas misteriosamente. Bueno, lo que ella no imagina, lo que ella no piensa que ese, pues que esa suceso era pues sobre ella acabará con su vida. Bueno, y ves contándonos en el caso de ironía La dramática, historia. qué escena, qué momento, qué Ah, situación, por el bueno, y ejemplo, en pasión tu historia. poner de ejemplo en tu historia. No, yo estaba como pensando, yo no sé, es que no sé si tenga en realidad como ironía dramática, porque en realidad en esto fue como que me demoré mientras organizaba. Yo decía, pero es que no encuentro una escena dentro de mi historia que tenga ironía dramática. Pues digo yo, pero bueno, sí, pero sí hay como más como intriga y suspenso, pero es que yo, es que la ironía dramática uno piensa que es fácil, pero en realidad no es fácil como de plantearla y tal vez como identificarla en la historia. No sé si está la única que piense eso. Ok, bueno, ahora yo pensando en tu Ok, historia, bueno, bueno, un ahora ejemplo de yo ironía pensando en tu dramática historia, puede bueno, ser, un ejemplo de ironía dramática puede ser igual, que tú sabes que el personaje quiere averiguar qué personas. es lo que está pasando con el Ujú, ganado y con las personas. Nosotros desde antes ya sepamos, sí, Puede que nosotros desde antes ya sepamos que obviamente es el grupo armado el que está acabando con entonces una escena ese, exacto. puede ser con el un grupo ganado, por armado acabando ejemplo. con una Entonces una vaca, qué escena sé puede yo. ser Ujú. un grupo armado acabando con una vaca, qué sé yo. De cierto modo estamos Y resolviendo el ahí, misterio del día, en pero cierto obviamente modo, no, estamos mejor omitamos ese, resolviendo el misterio. Ese ejemplo. total. Que ya para Exacto. qué. Total. Sí, bueno, yo lo había pensado, pero yo dije, uy, no, hombre, eso no creo. Entonces, como, ay, no, no, a veces quiere como meterse ahí para tratar y mejor a veces se ven como feas, entonces mejor lo dejé como así. Entonces creo que
cuando ya se comienza, pues, después de un tiempo, ya que hay orden, hay tranquilidad en el pueblo y se desaparece, pues, la primera parte de animales, ahí, pues, yo creo que eso se como de suspenso. Ya porque digamos que ya empieza como a correr peligro pues el pueblo y también ya la inspectora, ya es como que ya se empieza a generar como miedo. Dale, Y una pregunta, qué pena aquí interrumpirte. ¿Cómo matan a la inspectora, a Angie? bueno, eso es algo que yo pues tengo, porque yo no quiero hablar directamente de la violencia pues en historia. Claro, Entonces, lo que yo tengo pensado es que la inspectora tiene como un secreto oculto y lo que quiero hacer es que, pues como cada vez que se desaparecen personas y animales, aparece pues el viento. Y lo que quiero es que una noche, no sé, que ella esté como trabajando en su casa, ese viento aparezca, se puede escuchar como ruidos, no sé, como algo que todavía estoy planteándome y se empieza a mostrar pues ya la casa sola, ella le gusta como cuando está, ella le gusta mucho los sapos, entonces mostrar pues de que sus animales favoritos pues han muerto y como ir mostrando, no sé, porque ella la lanzan, pues su cuerpo lo lanzan a la escena, entonces no sé. También estaba pensando después cuando uno se sienta como pensando a nivel de producción que es súper caro. O sea, yo quería como que se viera que sacarse estaba punto de vista, sí. pero bueno, más o menos así es como tengo que la inspectora muestra como tal no muestra, pero sí están como elementos claves que pues, te muestran de que eso sucedió. Ok, listo, súper, 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 súper. Me parece que el ejemplo de intriga está muy, muy claro porque obviamente encontramos el cuerpo y nace la pregunta tanto para el que encuentra el cuerpo como para nosotros que queremos resolver. Entonces, Exacto. estamos en igual de información, lo cual la convierte en una intriga. Sí, y creo que más que todo el recurso que puedes usar en tu historia es la intriga, totalmente. Más que el misterio y más que la Exacto, ironía dramática. Sí. exactamente, o sea, toda la historia pues en la desarrollando yo hay más intriga que suspenso. Yo creo como que hay como unos momentos de suspenso y ya porque el resto sí es más intriga. Claro. Bueno, súper. Ay, Angie, qué pena, es que Bueno, esto gracias. se quedó pegado al computador y no puedo compartir la pantalla. Pero bueno, mientras carga, podemos escuchar a Angeline. Hola, Angeline. Bueno, Gracias, Angie. hola. Hola, Angeline. Cuéntanos, ¿hiciste un ejemplo de con recursos narrativos? Sí. Bueno, cuéntanos. Bueno, el primer ejemplo que tengo es de suspenso y es cuando los hombres entran a la casa de María. ¿Por qué? Porque yo quiero narrar eso como, como de forma auditiva. Es decir, que el espectador también pueda sentir ese suspenso de que algo, o sea, de que algo malo se avecina, pero que no se sabe en realidad qué es lo que va a pasar. Entonces, ese sería como el primer ejemplo. Y porque yo quiero que, o sea, como que tipo se escuchen los pasos, la puerta abriéndose, eh, y que con la, o sea, como con la música o la banda sonora también se pueda dar a entender que ellas están corriendo un peligro inminente. El segundo ejemplo que hice fue de la ironía dramática. En Ok. realidad estoy de acuerdo con Angie en lo que ella dice que es difícil, porque eso necesita una lógica como para que no quede así tan, o sea, como para que no quede que, ay, sí lo pusiste porque.
pues se necesita de una lógica. Claro. Entonces, pues lo que yo estaba pensando es que cuando María, eh, la segunda vez que ella llega a su oficina, pues hagamos como un montaje paralelo entre ella y el jefe. Entonces, que el jefe de María, tipo, bueno, lo que he pensado, no sé todavía, tipo se encuentra viendo fotos de ella en su computador, por ejemplo. Y al mismo tiempo la mostramos a ella. Entonces, después, como que él así todo, no sé, como se empiece como a reír y a, sí, y a reír. Entonces, después como que él, o sea, como que él nos da a entender que no se está riendo porque le parece agradable, sino que se está riendo porque quiere hacerle algo a ella. Ya. Entonces, al mismo tiempo mostramos a María como en sus actividades, no sé qué, y cuando él la llama, ahí es cuando me dice, no vayas, no vayas, no vayas. Ya nosotros sabemos que él le va a hacer algo a ella, pero ya no, ella ignora eso. Ya. Entonces está pues como esa ironía dramática de que nosotros sabemos lo que le puede pasar si entra, pero ella lo ignora. Es como el segundo ejemplo que tengo. Y un tercer ejemplo que tengo es cuando, bueno, el ejemplo que pasaba es de que se viera Era la misma situación en la calle junto con otra chica. Bueno, eso lo escogí porque siento que eso es como algo bien fuerte que le puede pasar y que la puede pero todavía hacer recordar. no sé, Pero todavía no sé, porque entonces no sé hasta qué punto puede ser acoso callejero o lo que sea, porque entonces ya la historia tendría tres cosas así. pero ahí también sería como suspenso. Ahí también sería como suspenso. Eso, Cuando ella ve eso, cuando ya ve que a otra chica en la calle la están atacando. está corriendo un peligro. ¿Por qué? Porque ella también está corriendo un peligro inminente porque son dos chicas contra tres hombres. Entonces también está como eso de que queremos desear qué es lo que va a pasar con ella. ¿Cuál es la resolución de eso que estamos viendo? Entonces, pues sería eso. Dale, pero cuando te refieres al último ejemplo de la otra chica, ¿te refieres a la vecina del pueblo Mismo. que la están atacando o ese es otro ejemplo? Es a la misma. Ok. Bueno, para los que no recuerden, ay, Ok, disculpa, bueno, Sino para los que que no como- recuerden, que no ay, recuerden la disculpa, historia de Angelina. Angeline es la de la mujer Como para los que no recuerden, la historia de Angeline es la de la mujer que quiere está como en volver piloto a recordar su automático y pasado ella siendo quiere su principal como objetivo. volver a recordar su pasado, siendo ese su principal objetivo. Pues, Como volver a lo que era antes, pues. espérate, Y aquí me confundo con la cara. algo así, espérate, ¿sí era así? El objetivo, bueno, es Aquí me ese, confundo con y, el cara. y la Y, causa de su así, piloto y automático el fue una... objetivo, bueno, es ese, y la causa de su piloto automático fue una violación que tuvo hace unos años en su casa con su madre. O sea, violaron a Como ella y para a su madre, recordar, para el que no se unos acuerde. tipos. Eso era todo. Pero el ejemplo de ironía Es como para dramática, recordar claro, para el el de que no se acuerde. suspenso, Eso era todo. no. Pero no. El segundo No, es cuando porque el bueno, personaje... recordemos que la parte de suspenso es cuando el personaje está en un peligro inminente y usualmente casi siempre tenemos el recurso de ironía dramática, es decir, que nosotros sabemos el peligro que el personaje está corriendo, pero el personaje no. ¿Sí? Entonces, si cogemos el ejemplo que habías dicho de que hay, Entonces, él si está cogemos el ejemplo que habías mirando dicho de que el hay, computador, las fotos de él está ella, mirando el computador, saque un las fotos cuchillo de de la ella, mano de y de su supongámosle, no sé, que se bolsillo, qué saque un sé yo. cuchillo de la mano de su bolsillo, qué sé yo, y le diga, ven para acá, y Ironía ella dramática va, porque eso sí es un sabemos ejemplo de ironía dramática porque sabemos
Claro, la puede Que el matar tipo o la qué puede sé yo, apuñalar o pero la ella puede lo matar o qué sé yo, pero ella lo desconoce, ¿cierto? Eso es un ejemplo clásico de ¿cierto? Eso suspenso. es un ejemplo clásico de suspenso. Sí, quedó claro ahí. ¿Sí quedó claro ahí? Sí. Ah, bueno, dale. Dale. Sí, No, pues súper, Ah, Angelín. bueno, dale. Sigamos con Sara. Dale. No, pues súper, Angelín. Sara, Sigamos con Sara. ¿tienes ejemplos de Para recursos terminar, narrativos? Sara, ¿tienes ejemplos de recursos narrativos? Sí, igual que Angie, a mí me gustó bastante ¿cómo fue que dijo? El de Ironía dramática. ironía dramática, sí. Pero yo vi que mi historia casi no cuenta con ese recurso, pero con respecto a la intriga, tiene bastante. Por ejemplo, una vez Sí, yo creo que fue que Alba sufrió un trauma, pero no lo recuerda, y el espectador no sabe cuál es el trauma. Ese es como un aspecto bastante general de toda la historia. Es decir, en sí toda la historia queda como una intriga. Y en me gustó suspenso, pues bastante la... está por lanzarse a un puente, pero escucha el ruido de un accidente y recuerda el trauma. Espérate. Así. Ella está por lanzarse un puente y ¿qué? Ella está por lanzarse a un puente, pero escucha el ruido de un accidente y recuerda el trauma. Eso es un aspecto que no había contado de la historia, pero adelantando ya toda la estructura dramática, pues ya encontré como el clímax de la historia que es el que estoy disfrutando. Ah, ok. Bueno, cuéntanos este clima, Sara, que lo desconozco. Pues yo estaba pensando que necesitaba como un hecho fuerte, bastante fuerte, entonces ahí Alba se despide de sus amigos porque sus amigos del psiquiátrico porque ve que no le está funcionando haberse quedado allí y porque además de eso ella tuvo como un problema en el psiquiátrico ya que ella se escapó al hospital, al anterior hospital para encontrar respuestas sobre cuando estaba ingresada. Entonces Claro. al hacer eso rompe las reglas del psiquiátrico, ¿sí? No, no, que te estoy escuchando, que claro. Sí. Rom- ay, rompe las reglas del psiquiátrico, entonces tiene un problema ahí, que ella analiza la situación y ve que él en sí no está recordando nada, que es tal cual que como empezó, así que ella se va, sube a un bus, observa el atardecer por la ventana, llora en silencio, al final ella baja en una de las paradas y camina hasta un puente y se acerca a la orilla con la intención de suicidarse. Se quita los zapatos y llora descontrolada en el puente, pero se escucha en el fondo como el sonido de un accidente y planea que como la edición se vaya negro enseguida y ella recuerde el trauma. O sea que al final no se sepa si ella se lanzó al puente o no se lanzó. Y en ese momento aparece como la escena del trauma, del accidente, ella manejando ebria y el niño desangrando sobre el piso. Que al final ya despiertan en la resolución, despiertan la química, todo es bastante blanco y claro, y el psiquiatra entra a la habitación y le pregunta su estado. Ella le dice que está bien, pero que no recuerda nada, lo que es mentira, porque ya todos vimos o sea, ya todos vimos el trauma. Y ella al final dejan entrar a los pacientes del psiquiátrico y todos están preocupados y al final tienen como ese momento. Sí. Eso es como lo que llevo. Ah, ok. Dale, dale, súper, súper. ¿Quién más estuvo en la clase el viernes? A ver, Daniel. Bueno, ¿hiciste tu ejemplo de recursos narrativos? No, pero sí estaba pensando que había muchos de ironía dramática, ya que el personaje, pues, lo principal de la historia es que él mismo no sabe, ya como que él mismo que es el asesino, aunque todavía sabemos, sino que
nos enteramos a lo último, pero nos vamos a enterar primero que él. Entonces, de ironía dramática, estaba pensando como que ese podría ser un ejemplo ya. Pero un ejemplo, pero eso ya vendría siendo lo último de esto, ¿cierto? Ese vendría siendo ironía dramática que estaba pensando. Ya, del resto me puse a pensar de que también podría tener intriga, pero misterio estuve pensando y muy poco, no se me ocurrió nada de misterio. O sea, porque siento que el personaje literal no sabe nada, que nosotros vamos, el personaje como no tiene respuestas, siento que hay poco misterio ahí. Entonces, eso es lo que yo estaba pensando. Aún no lo tengo escrito, pero es lo que estaba pensando. Pero espérate, no entendí bien tu ejemplo de ironía dramática. El primero que hiciste. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? El ironía dramática es que nosotros sabemos, pero eso ya vendría siendo Ajá. de que él es el asesino, ¿cierto? Nosotros vamos a ser los primeros que nos vamos a enterar y vamos a saber, pero el personaje, él aún todavía no sabe. Ahí vendría siendo ironía dramática. O sea, nosotros nos vamos a enterar primero que él es el asesino. Exacto. Ok. Sí, correcto. Eso es un ejemplo claro de ironía dramática. No, bueno, está perfecto. Se hicieron ejercicio, muchas gracias, muchachos. El computador todavía está muerto. O sea, realmente no sé qué le está pasando. Está súper pegado. Ya lo reinicié, no quiere responder. Pero ya parece que sí. Entonces, denme un minuto máximo. Cuéntenlo si quieren. Y yo sé que va a responder. Muchas gracias. ¿Sí se puede ver la pantalla ya? ¿Se puede ver la pantalla ya? Sí, yo la veo. Sí, yo la Ah, veo. bueno. Sí. Bueno, dale. Entonces, Bueno. hacer una pausa Una con respecto al tema pausa de la con cultura respecto al tema de gamer, porque la vamos a mirar algo aquí del día de hoy. Me de gustaría dejar en claro y luego seguimos que con me lo gustaría dejar en claro y Entonces, luego les seguimos quería con lo preguntar, demás, bueno, la ¿va? clase del día de hoy es sobre el guión. Entonces, les quería preguntar, bueno, la clase del día de hoy es sobre el guión, o sea, sobre el formato ya profesional de guión. Hasta ahora, pues ya Entonces, todo el teniendo en cuenta proceso todo lo que hemos creativo dado hasta inicial ahora, o que sea, todo comienza el con una proceso creativo idea, inicial que comienza con una idea, que luego sigue con un storyline, luego que si la sinopsis, luego que si la estructura narrativa y luego la escaleta. Supongamos que en un mundo ideal, en un mundo perfecto, ya nosotros tengamos todo listo, ¿cierto? O sea, ya tengamos toda la estructura narrativa clara en nuestras cabezas y ya tengamos la escaleta bien escrita en nuestro- clara y bien escrita en nuestras cabezas. Entonces, el paso siguiente para poder pues ajá, ejecutar ya para algo poder pues, más, más ejecutar ya real, algo más más, visible, más más real, tangible, más visible, más tangible, algo que definitivamente vayamos a usar es ¿va? el guión, Entonces, hoy ¿va? vamos a empezar a Entonces, hoy hablar vamos sobre ya el a formato empezar a hablar sobre profesional ya el del formato guión y cómo lo profesional de podemos guión y ejecutar. cómo lo podemos ejecutar y también cómo pues dividir la historia en actos, en secuencias
Que de y hecho en creo que el viernes escenas. dimos Que de un hecho creo que el adelanto viernes acerca dimos un del adelanto tema. acerca Vamos a tocar un del poquito más. tema, pero bueno, lo vamos a tocar un poquito más a profundidad. ¿Creen que es Entonces el le guión? pregunto, ¿qué creen que es el guión? Podría ser una narración de sucesos y hechos visibles en la pantalla. Ok, listo. Ok, ¿Quién tiene otra listo. opinión diferente? ¿Quién tiene otra opinión diferente? Pues es como la guía narrativa de la película, ¿no? La guía narrativa, ok. La guía narrativa, ok, sí. ¿Y para qué sirve? ¿Qué nos sirve el guión? ¿Para qué ¿Qué nos es sirve la el guión? función ¿Cuál es realmente? la función realmente? Podría decirse que el guión lo que hace es establecer como los principios de la película, ¿no? No necesariamente como las normas a seguir, pero sí la estructura que va a terminar siendo la columna vertebral de lo que vamos a hacer. Ok, ok. Todo lo que han dicho Eso está está, todo bien, lo que han sin dicho está embargo, bien, sin embargo, digamos que el guión por digamos que sí el guión solo por sí solo punto ya es final. un producto final. Puede ser Y ya puede ser considerado considerado por sí solo, independientemente de una película o una obra. Entonces, es es un un relato relato escrito escrito que va a suceder en una película. Eso es, Eso de es manera de general, manera lo que es general un lo guión. que es un guión. Lo importante del Lo guión importante del guión es es algo que es que es algo que es por usado todo el por equipo todo el técnico equipo técnico, y ¿cierto? que se va a utilizar durante Y el que se va a rodaje, utilizar durante el rodaje de la incluso durante película, la incluso durante postproducción de la una película. producción de una película. ¿Ya? A diferencia de A otros, diferencia de otros términos que hemos usado anteriormente, como la sinopsis, el storyline, la estructura narrativa, digamos que, bueno, es importante, obviamente, tenerla clara y puede que en algún momento el equipo técnico la lea. Sin embargo, la base, o sea, la estructura que todo el mundo va a utilizar es el guión y eso en él radica en pues él realmente radica la pues realmente la importancia de lo que estamos importancia de lo que haciendo, estamos ¿ya? haciendo, ¿ya? Y Decía que también decía es un que es producto un producto independiente de la independiente película de la película porque es un porque producto que es un también se producto puede que también se registrar y puede que por registrar sí y que por solo sí solo ser puede ser comercializado o vendido. comercializado o vendido, ¿cierto? O Su sea, su existencia existencia es pendiente a la independiente película, a a la pesar de película, que a se pesar de haga que se con el haga objetivo con de el hacer una objetivo de película. hacer una película. En el guión, pues, En el guión, pues, es como una es especie de como una escaleta, especie de pero ya escaleta, pero más, ya más, pues, jugosa, en donde encontramos ya, pues, los diálogos, las escenas, la secuencia, las descripciones pues, de todas las acciones que van a suceder en la película. Importante es que el guión pues, bueno, hay hay cierto estándar universal, a diferencia del storyline y de la sinopsis, de todo lo demás que habíamos dicho de que muchos teóricos decían una cosa, luego otra, etcétera, etcétera. En el guión pasa algo que ya está más estandarizado. Ese sí es algo que sí está más estandarizado universalmente y que se debe respetar. Entonces, una de las principales reglas es que debe estar escrito en presente, en tercera persona y con un lenguaje relativamente sencillo y fácil de leer. Es decir, pues no es lo ideal como agregar, no sé, ciertas figuras literarias o retóricas, que si la metáfora, no. Realmente es un lenguaje que es sencillo, es directo y lo que hace es exponer acciones. Y digamos que de manera general está compuesto como por 4 elementos. El primero es el encabezado de la escena, pues ya lo vamos a ver. El segundo es la descripción de la acción, y las transiciones, los diálogos y las transiciones. Eso es de manera general, pues, lo que compone en términos generales, pues, un guión cinematográfico. ¿Va? Entonces, habíamos dicho el jueves, si no estoy mal. Bien lo de la atención. Bien lo de la atención. Nuestra historia tiene que estar representada pues de forma pues cronológica, por decirlo así. Pues cronológica, por decirlo así. No los hechos, ojo, los hechos yo los puedo ordenar como se me dé la gana. Tu narrativa, pues debemos organizarla de esta forma. Pero para dividirla en los 3 actos, ¿cierto? Se llama, pues, el planteamiento. El segundo, el desarrollo. Hemos dicho que este primer acto se llama, pues, el planteamiento. El segundo, el desarrollo. Y por último, el desenlace. Por aquí, ¿qué se encuentra? Donde tengo el mouse. Donde tengo el mouse. El pulmante.
El punto de giro es lo que... Bueno, el punto de giro es lo que divide el acto 1 del acto 2. Entonces, ese estaría por aquí. Por Espera, aquí, por más o menos. aquí, más o menos. Entonces, antes de eso viene el Detonante. Y el detonante. detonante. Entonces, Entonces, identificar los es tres fácil actos identificarlo. porque Ya obviamente hicimos eso anteriormente. anteriormente, ¿cierto? Ya lo hicimos en la estructura narrativa. Entonces ya podríamos decir que los actos están más definidos. Ahora, las secuencias. ¿Qué Bueno, es lo que es una secuencia? Creo que lo dijimos el viernes. Una secuencia, no estamos diciendo que era como un conjunto de escenas. ¿y qué tienen en ¿Y común qué esas tienen en escenas? común esas escenas? Bueno, yo no estuve el viernes, pero si no estoy mal, tienen como una unidad dramática, ¿no? Correcto, entonces podríamos Correcto. Entonces decir que podríamos decir que em, 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 las secuencias son un conjunto de escenas que en conjunto forman una unidad separan y que entre se sí separan entre sí, entre unidades, diferentes unidades, ¿ya? Y eso está ¿ya? Y muy eso está muy relacionado con relacionado con, hecho pues, con un histórico, hecho ¿sabes? histórico, ¿sabes? Ustedes saben que en la En la actualidad, en la antigüedad, cuando el cine antigüedad, se cuando el cine creó se y se creó y crearon se las crearon primeras las primeras exhibiciones de manera exhibiciones de manera comercial, eso se hacía pues a través de estos rollos de celuloide que cierta tenían cierta duración. duración, ¿sí? Pues hay unos Pues la que, bueno, duración la no me duración la sé ahora mismo no me con la sé ahora mismo exactitud. con exactitud, pero digamos que una película a veces podría tener unos 4 rollos, 3 rollos, 5 rollos, etcétera, etcétera, ¿ya? El punto es que cuando la gente se veía la película en la antigüedad, cuando se acababa el rollo de la proyección, pues la persona encargada debía desmontar el rollo y colocar un rollo nuevo, lo que hacía que obviamente el público quizás perdiera cierta De manera atención de general de manera la general de la historia historia completa. completa. Entonces, En teniendo cuenta en eso, cuenta eso, gracias pues a esa pues a esa necesidad necesidad, fue que empezaron a empezar los escritores a pensar de que esos rollos esos también se rollos podrían, también se digamos, podrían, digamos, definir o definir o condensar en misma una unidad misma dramática unidad y así dramática fue y como así fue empezaron a como nacer empezaron a nacer, pues ya de manera, de manera sí, de manera oficial lo que oficial son los lo actos que y son las los actos y secuencias. las secuencias. Entonces habíamos dado pues algunos ejemplos el día viernes de que podría ser una secuencia. Entonces, supongámosle que sigamos con el ejemplo del que yo me gané la lotería, ¿cierto? Yo me gané la Yo me gané la lotería y ahora yo lotería voy y a ahora hacer yo voy una a hacer una película. película. Entonces, una Entonces, una secuencia secuencia de esa puede ser película puede yo ser yo comprando comprando X X materiales materiales para para hacer la escenografía de una película, ¿cierto? Pero entonces, yo comprando esos X materiales, ir yo uno a la podría ir a la ferretería, puedo ferretería, salir al puedo salir al exterior exterior, o puedo a una panadería, etcétera, ir a una etcétera. panadería, etcétera, etcétera, lo que significa que hay muchas escenas allí, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que entonces los actos se dividen en secuencias y las secuencias se dividen en escenas. Digamos que estas Por ejemplo, digamos que estas actos de línea azul son los actos, verde las de línea son las secuencias verde, y las de línea amarillo son las escenas, ¿sí? No hay un número específico o escenas, ¿sí? establecido de No cuántas hay un número secuencias deben haber específico o por establecido acto, de cuántas secuencias deben haber por actos. Sin embargo, regularmente que muchos pues lo autores ideal dicen es que hayan tres que pues secuencias lo ideal en es la que hayan primera, en el primer 3 secuencias seis en la en la segunda y tres primera, en en el primer acto, 6 en la segunda y 3 en la final. Es decir, digámoslo se de que respete, en el acto 2 debe haber el digamos, doble lo de de que en el acto 2 debe haber el doble de información. Pero se esos son amarra mucho medidas a que uno y uno realmente amarran no mucho a uno y uno no, las pues puede o las ignorar. puede tomar o las puede ignorar, realmente. ¿Va? Entonces, ¿Va? Entonces, secuencias. Son las diferentes secuencias. partes de una Son las película diferentes partes de una película que comparten una unidad en el tema. dada por Su un mismo cohesión viene desarrollo dada por un temático mismo dentro de desarrollo la trama temático general. dentro de la trama general. Si podríamos decir, Mierda, Entonces, si entonces, ¿cuál es podríamos la decir, mierda, diferencia entre entonces, ¿cuál es la secuencia y diferencia entre escena? secuencia y escena? ¿Cuál sería? Yo creo que, pues, que
Las secuencias, digamos que se nombran por los sucesos que que suceden y las escenas pues se describen detalladamente todo lo que va a pasar. Como que las escenas son unidades más pequeñas de tiempo, ¿no? Que una secuencia de tiempo, en espacios diferentes. Puede ser, pero hay Pero secuencias que, hay por ejemplo, solo secuencias que, tienen por una ejemplo, solo escena. tienen una escena. Pero entonces, ¿en Pero qué se entonces, diferencia ¿en una qué se secuencia de diferencia una una escena? secuencia de una escena? Porque yo puedo tener una Porque yo puedo escena, tener una mejor dicho, escena, mejor dicho, larguísima, larguísima, o puedo tener un o plano puedo tener un secuencia de plano 2 horas. secuencia de 2 horas. O sea, O sea, ¿sí? siendo Y una sigue siendo escena. una escena. La diferencia es La que diferencia es que cada escena, cada escena, bueno, o más bueno, bien o las más escenas bien se las dividen escenas se entre dividen sí entre porque sí hay un porque cambio hay de un tiempo y cambio de espacio. tiempo y de espacio. Fácil. Esa es la Realmente única esa es la única diferencia. diferencia. Y que Y que una una secuencia tiene muchas secuencia tiene escenas. muchas escenas. Ah, sí, O en sea, sí, ese sentido lo que en ese dijiste, sentido lo Alejandro, que pues tiene dijiste, Alejandro, sentido. pues tiene Obviamente sentido. son Obviamente unidades más son pequeñas unidades que la más pequeñas que secuencia. la secuencia, pero no siempre aplica porque una secuencia puede tener una escena, una sola. Es Válido, válido, ¿sí? ¿sí? Entonces vamos a ver un Entonces vamos a ver un ejemplo ejemplo aquí de cómo de podríamos cómo escribir. Ya podríamos aquí es donde escribir. se Ya pone aquí la es cosa donde loca. se pone la cosa loca. Tanto, en No, ni realidad es más tanto, en fácil de lo realidad que es uno más cree. fácil de lo que uno cree. Uno se asusta, uno ve esto y dice, uy, no, no sé cómo hago yo para tener una idea y llevarla a un papel. Pues no se Porque preocupe porque realmente realmente todas estas medidas aquí que ustedes ven aquí, todas estas medidas aquí que ustedes ven aquí y que 3.5 centímetros, 9 centímetros, no sé qué, etcétera, etcétera, pues hace parte del formato industrializado, del formato universal que debe seguirse. antes, cuando no Y existían daba ciertos miedo quizás softwares para antes, hacerlo. cuando no existían ciertos softwares para hacerlo. Por ejemplo, que hacías, no sé, máquina de escribir, por ejemplo. Ahí es donde la cosa se pone complicada. Pero ahora mismo, como hay muchos softwares, muchos programas en los que podemos, pues, Lo que sí debemos realmente tener hacer nuestro claro guión, es no hay nada de qué preocuparnos. Lo que sí debemos tener claro es en un papel. cómo papel, pues. Empecemos con la Entonces secuencia. empecemos Afortunadamente con aquí la no hay secuencia. ningún Bueno, ejemplo, no infortunadamente encontré aquí ningún no hay ejemplo ningún ejemplo, no encontré ningún ejemplo que hubiera así en señalado internet que consecuencia, pero estuviera ahora así la vamos a escribir señalado en con un Word. secuencia, pero ahora la vamos a escribir en un Word. Pero la escena se De la escena se compone, compone o sea, el de la siguiente, encabezado o sea, por tres de la escena se componentes. compone de la siguiente manera, o sea, por tres componentes. El primero El está mouse. aquí, déjame lo señalo. ¿Dónde está el mouse? Se perdió el Interior, mouse. exterior. Aquí está. ¿Cierto? Interior, exterior, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir esto? Desde que se graba adentro o afuera de un espacio. Fuera de un espacio. Sí, correcto, está fácil. O sea, Sí, es correcto, está fácil. realmente O sea, es realmente nos identifica dónde se va a desarrollar la escena. Si realmente se va a desarrollar en el exterior, o sea, en un espacio, en el digamos, sol o en un abierto interior, donde decir, caiga el una sol, o en un habitación, una interior, es decir, sala, una un baño. habitación, una sala, un baño, etcétera, etcétera. El segundo componente es O sea, el lugar la donde vamos a ubicación, o sea, el rodar. lugar donde vamos a rodar. Pues vamos a rodar en la En terraza este caso, de Rufo, ¿ya? pues vamos a rodar en la terraza de la casa de Rufo, ¿ya? Aquí vamos a hacer un stop por un momento De que por qué y pusimos vamos a terraza de ver casa de Rufo. ¿Por de qué que no por qué pusimos pusimos terraza de casa terraza de sola? casa de Rufo, por qué no pusimos terraza de casa sola. Porque esa terraza es particular, o sea, como que no hay una terraza igual, o quizá otro personaje también tiene una terraza, no sé. Claro, esto nos ayuda como a identificar de que puede que en el guión haya muchas Claro, esto nos terrazas de ayuda como a casa. identificar de Entonces, que puede que es en el guión haya personalizar muchas la terrazas terraza de de casa. casa de Rufo. Entonces, es personalizar la terraza de casa de Rufo. ¿Para qué? Para que al momento de hacer el desglose de guión, pues el director de arte, el director de fotografía, etcétera, etcétera, sepan con seguridad dónde vamos a rodar, ¿cierto? Es que, Ujú. Lo chévere del guión es que
sea, que tiene que quedar muy claro realmente todo, o sea, todo tiene que, o sea, no puede quedar nada en el aire, sino que todo quede realmente explícito. Ahora, si yo sé que realmente no voy a rodar en ninguna otra terraza, Realmente todo va a o pasar, sea, toda que mi realmente película todo va va a a ser pasar, dentro toda de mi la casa película de va a Rufus. ser dentro de la casa de Rufus, pongámosle, pues ya no es necesario poner terraza, casa de Rufus, sino simplemente terraza, Ahora ponemos el día o ¿sí? noche, Y ¿sí? ahora ponemos el día o noche, ¿sí? Es decir, en qué momento Es no sé, decir, temporal en del qué día se momento va a robar la temporal del película. día se va a rodar la película. Mando. Retomando, Exterior, luego se pone punto, interior, exterior, luego punto, luego la locación, punto, luego la locación, guión, espacio, espacio. guión, espacio, temporalidad, Aparte ¿sí? de eso, cada escena se Aparte tiene de que eso, enumerar. cada escena se tiene que enumerar. Ese numerito va por aquí. Ya les pongo el mouse. Ahí se mouse. Ya les pongo el mouse, ay, ese mouse se pierde, aquí está. Pero Aquí no está en este ejemplo, el- pero el mouse, se quedó pegado al espérate, que mouse. se quedó pegado al mouse. Pero bueno, allá al ladito de donde dice Sí, en la esquinita tiene que y aparecer aparecer el número de la escena. el número de la escena, ¿sí? ¿Sí lo están viendo? Ay, ¿Sí lo están viendo? Ay, pinche mouse. Yo he visto que lo ponen o lo marcan como en ambos lados, ¿no? Como al lado de exterior y al frente, de día. También. Hay gente que lo pone al lado exterior También. y Hay aquí en gente que el lo lado pone de al lado día. exterior Sin y embargo, aquí en el para lado la de día. Sin secuencia, embargo, para la secuencia, sí se pone del lado entonces, izquierdo. Entonces, mucha gente para no confundir, es poner las lo que secuencias, hacen el es número poner del las lado izquierdo secuencias, el y número del poner, lado izquierdo y poner para la escena el lado derecho. ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora Y vamos a ver. siempre es necesario marcar las secuencias. Sí, claro, Sí, totalmente es claro, importante totalmente es porque eso importante porque eso nos identifica también, pues pues en en qué qué secuencia secuencia estamos estamos trabajando. trabajando. Entonces Entonces tú tú dices, dices, no, no, estamos estamos trabajando trabajando en en la la secuencia secuencia 2. tienes que decir, No estamos tienes que trabajando decir, en la estamos trabajando secuencia en la secuencia donde Pedrito va a comprar todas las herramientas para su trabajo, por ejemplo. Y ¿Sí? aparte de eso, Y ojo, aparte también es de eso, ojo, importante esta también es importante enumeración esta enumeración porque ayuda también para el montaje, para el ¿cierto? Para el montajista. montajista. Usualmente Montaje, en o el sea, en la montaje, o sea, en la edición, es decir, edición, en es la decir, etapa en de la etapa de postproducción, que es cuando postproducción, que es ya cuando ya hemos rodado la película, que tenemos todos los roches, tenemos ya todos nuestros audios, todos nuestros videos listos. Usualmente cuando eso se organiza y se compila en una información, el montajista o el editor, edita él por edita bloques de por información. bloques de información, es decir, por secuencias. Entonces él puede empezar con la secuencia 5 y luego con la secuencia 4 y así. Entonces siempre es importante enumerar por eso. Y obviamente también por organización al momento de rodar, ¿cierto? Entonces, No pues, sé si todos no tengan sé si todos experiencia aquí tengan en rodaje, experiencia aquí en rodaje, pero, pero, obviamente se darán obviamente cuenta se que eso es darán súper cuenta que eso es importante súper porque importante porque pues ahí vamos a marcar lo que vamos a rodar. ¿va? ¿Va? Entonces, Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora con el encabezado? Todavía no. Bueno, ahora yo le hago una Bueno, ahora yo le pregunta. hago una Ven acá, pregunta. habíamos Ven dicho acá, que era el habíamos día y dicho que era noche, día y ¿cierto? noche, ¿cierto? Y si de casualidad La la película en la en escena, la no sé, escena, no haya sé, haya una transición de día hacia noche, o que sea en la madrugada, o que sea en la tarde, ¿qué creen que pondrían ustedes allí? O sea, como si fuera atardecer y amanecer. Sí, o Sí, puede que sea o como puede que un sea como lapso de un tiempo lapso así, de que tiempo todo así pase que rápido todo de pase día a noche. rápido de día a noche. Se marca ¿Qué ahí, se marca día, ahí? ¿Día, noche, o o las dos, o ninguna? Las dos, ¿no? Quizás las dos separadas por un slash, no sé. Ajá, lo mismo haría yo. Sí, correcto, eso es. Sí, correcto, eso es. Slash noche y se escribe Se pone transición día slash noche y se escribe transición o transición de de día a tiempo, noche. ¿sí? Transición de tiempo o transición de día a noche. Se especifica en la parte de
de la acción, ¿sí? de, O sea, de... entonces vamos a la siguiente, que es la acción. Ojo, eso es un Ojo, eso es ejemplo un ejemplo tricky. Ahorita, un ahorita poco vamos a ver tricky. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Entonces otro, vamos a la acción. otros Cuando ejemplos. presentamos al personaje Entonces vamos a por la primera acción. vez, esto es una regla Cuando universal que debe presentamos de al respetarse. personaje por Cuando primera presentamos vez, por el esto es personaje una por regla primera vez, universal que debe de debe ir respetarse. en Cuando mayúscula. presentamos por el personaje por primera vez, debe ir en mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a Dayan. Si esta fuera la escena 1, Dayan, tiene que si ir esta en fuera la escena mayúscula 1, y tiene entre que ir y paréntesis entre debe poner paréntesis la edad del personaje, del personaje, ¿cierto? Y una ¿cierto? breve Y descripción, una pero breve descripción, pero, súper breve, o sea, que súper sea breve, importante para que la sea historia. importante para Entonces, la por ejemplo, si historia. mi Entonces, por historia es ejemplo, si mi historia es sobre, no sé, unos indígenas unos que indígenas habitan en la que ciudad, habitan en la pues yo tengo que ciudad, poner pues yo tengo que Dayan, poner entre Dayan, paréntesis, entre ponle paréntesis, 30 ponle años, 30 años, y pico, especifico una indígena con cabello liso, largo, que llega a sus espaldas, etcétera, camina por calle de una la ciudad. calle de la ciudad. Una ¿Sí? descripción Es súper una breve. descripción súper breve. Se dieron cuenta que en Si el se dieron ejemplo cuenta que dice, en el ejemplo dice, Dayan, terraza sentada y en la vistiendo terraza y únicamente vistiendo una camisa de únicamente una Rufo, camisa de Rufo, mira soñadora el paisaje urbano. es O sea, una es una pues escritura pues muy escritura básica. muy básica, o sea, que todo el mundo puede entender, que todo el mundo, que no se preste como para malos entendidos. Es Tampoco recomendado es como poner recomendado como poner un léxico así léxico así demasiado demasiado exquisito. exquisito o palabras demasiado rebuscadas que quizás Personas se a le ciertas puedan personas se le dificultar. puedan La idea es dificultar. La buscar idea es buscar frases frases o o palabras palabras muy básicas muy que quede básico muy el guión. básico el O sea, guión. que O sea sea, que sea realmente realmente algo algo casi que escueto, lo ¿sí? como Es lo lo como lo recomendado. Sin recomendado. embargo, Sin cada embargo, guionista cada pues guionista pues desarrolla desarrolla su propio propia su forma de propia narrar. forma de Hay unos narrar. Hay unos que se permiten como ciertos no sé, ciertas excepciones o ciertos, no sé, exageraciones, símiles, qué exageraciones, sé yo, símiles, qué sé yo, pero lo recomendado es eso. recomendado es eso. En esta parte En de acción, esta en la parte de la acción, parte generalmente de aquí, describimos lo en que el la parte de la personaje acción, hace. generalmente describimos lo que el personaje hace, ¿cierto? Describimos también los espacios si son realmente importantes. Por ejemplo, al comienzo de una historia, si vamos apenas a conocer la terraza de casa de Rufo, podemos describir también el espacio. Para Eso también nos identificar el ayuda personaje. mucho para identificar el personaje. Entonces, si describimos que la terraza es descuidada, sucia, que el césped está a poco cortar, Damos ya una nos damos idea una idea de cómo es la de cómo es la terraza de la Rufo, casa de ¿cierto? Rufo, ¿cierto? Y también nos damos Y una también nos idea damos una de, idea bueno, de, el director de el arte y director de diseñador de arte y diseñador producción de producción se da una también idea se de da que, una idea de que, no, ya yo sé que cómo preparar la tengo que preparar escenografía la para esta escenografía para escena. esta escena, Entonces, ¿cierto? Entonces es tener en cuenta importante tener eso en cuenta. También se pueden describir varios vestuarios o objetos que ciertos son objetos si son importantes en la importantes en historia. la Por historia. Por ejemplo, si es un ejemplo, si es un cuchillo con el que van a matar a un personaje, hay pues que no, describir obviamente hay ese que describir ese cuchillo. Entonces, podemos describir, Juanchita camina hacia la esquina de su habitación, abre el buffet y saca un cuchillo metálico que tiene oxidada la parte de la esquina, por ejemplo. ¿Ya? Este es el momento en donde tenemos que tenemos que hacerle imaginar a la persona que está leyendo cómo va a verse la escena. Pero ojo, no solamente cómo va a verse, también cómo se va a escuchar. Entonces aquí es también importante agregar pues es aspectos sonoros. importante agregar pues aspectos sonoros. Por El ejemplo, timbre de la habitación suena el timbre de la habitación o cayendo hay un sonido de constantemente, gota cayendo constantemente sonido o despiertan el al sonido de unos pájaros despiertan al espectador, etcétera, etcétera. Ya, importante. esos sonidos son importantes. No es necesario poner los sonidos musicales porque obviamente el guionista, ¿Sabes? Si primero va a que todo, haber no sabe si va a haber música qué tipo y de tampoco sabe qué tipo de música, ¿cierto? pero sí sonidos. Pero sí sonidos que sean importantes para la historia. ¿Alguna pregunta hasta ahora con respecto a este apartado de acción o de descripción? Había algo que alguna vez me mencionaban en un taller de guión, que nosotros en español solemos usar como muchas comas para escribir un texto. Entonces, que funcionaba más en un guión como los puntos seguidos que las comas, como para, digamos,
casi que dividir en planos la descripción. Correcto, eso justo te va a decir ahora. Prácticamente, o si ponemos puntos seguidos, es como definir en planos la acción. Bueno, no hemos dado el concepto de plano todavía, pero sí, realmente de hecho es lo recomendable. O sea, coger, digamos, acciones particulares y resumirlas en una sola oración. ¿Sí? No es necesario escribir el super párrafo. Ah, bueno, eso también se olvidó mencionarlo. Hay que ser también muy, ¿Cómo digo esto? como, No hay que extenderse que extenderse demasiado. Muchas personas tienden a escribir bastante. Yo escribo mucho. A veces veo ahí unos parrafones que tú digo, uy, no, o sea, qué mamera. Entonces, tratar de condensar toda la información para que sea fácil de leer y fácil de interpretar. Si ven que es demasiado, pero que ya no pueden suprimir o eliminar información, pueden separar por párrafos, ¿sí? O sea, para que no sea, por ejemplo, una hoja completa de descripción, eso es ridículo, o sea, eso no, o sea, eso no puede pasar. Entonces pueden dividirlos por párrafos, ya 1 o 2 párrafos puede servir, pero es completamente cierto lo que dice Alejandro. ¿Alguna otra opinión así como pregunta que tengan por ahora? Porque igual todavía falta culo poco. Por ejemplo, ¿hay alguna manera de, digamos, si sé que va a ser un caso como medio extremo, pero si por ejemplo Esos casos extremos son los mejores. si yo por ejemplo tengo un plano secuencia que está por varios espacios, ¿cómo lo escribo en el guión? Bueno, ¿Cómo hago la descripción de ese plano secuencia, digamos que va desde adentro de una casa y luego va al patio y no sé, cómo se describe ahí? ¿Tendría que hacer como una escena por cada vez que cambia de espacio? ¿O cómo le dejo claro a la gente que es un plano secuencia desde el guión? Dale, listo, eso es una muy buena pregunta y yo me acuerdo que yo siempre preguntaba eso porque había unas personas que me decían una cosa y otros que me decían otra. Pero ahora que me puse como a investigar un poquito más, ya sé más o menos cómo es lo recomendado para hacerlo. ¿Sí? Aquí lo importante es dejar claro que se trata de un plano secuencia. Entonces, arriba del arriba arriba de exterior, aquí donde dice exterior, arriba de terraza, exterior, casa de aquí donde Ruiz, uno escribe dice plano exterior, secuencia. terraza, casa de Ruiz, uno escribe plano secuencia y aquí podemos poner exterior interior en el caso de que salgas y entres, es decir, exterior / interior. Para los que van Y aquí pones todos los lugares para los que vas a transitar. Comienzas en orden, desde el primero que el personaje empieza y también pones día / noche hasta el último que empieza, y también pones día / noche en el caso de que, no sé, se cambie temporalmente también. Completamente. Sí. ¿Cierto? Toda la acción. Y aquí se describen todas, es como muy complejo, es como yo creí que siempre se hacía. Pero hay otras personas, otras guionistas que sí prefieren como dividirlo. Sin embargo, no es recomendado. No es recomendado porque, o sea, ¿cómo vas a dividir una escena? O sea, tendrías que aquí dividirla como escena 1 y luego escena 1A, escena 1B, escena 1C, lo cual no tiene sentido porque cuando vayas a rodar es un plano secuencia, o sea, vas a tener que marcar todo en la claqueta como 1A, 1B, 1-3, 1, ¿sí? Entonces mejor que sea una sola escena y que se especifique. Ya arribita. Para los que no saben qué es un plano secuencia. Ahí bueno, para los que no saben qué es un plano secuencia, o que puede que no sepan, es cuando un personaje, un plano secuencia realmente es un plano que no tiene cortes. ¿Sí? Y generalmente hay movimientos y cambios de espacio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi habitación ahora y quiero ir a la cocina y luego ir al baño, es que literal la cámara y el sonido me sigue durante todo ese trayecto sin cortes hasta que llegue a mi punto de destino. Pero durante ese trayecto yo cambié de espacio, ¿sí? Y cambié también de interior y exterior. Sí, eso es un plano secuencia, para los que no sepan. ¿Ya? Pero bueno, realmente ahora esos casos excepcionales son los más chéveres, porque hay unos casos loquísimos. Si uno se pusiera el ejercicio como de ver una escena, y uno dice, bueno, ahora escríbemela, uno dice, bueno, va para esa.
pero hay escenas que tú dices, uy, Ah, ven acá, ¿cómo o hago sea, esto? O sea, ¿cómo escribo ¿cómo esto? escribo Entonces, esto? Entonces, eso es lo eso es chévere, lo eso es chévere, eso es lo interesante. lo interesante. Pero por ahora vamos como lo básico, ¿va? ¿Alguna pregunta Ujú. ¿Alguna pregunta respecto a la descripción, acción, otra? que ¿No? tengan hasta Sí, ahora un con respecto a la comentario. descripción, acción? ¿Otra? ¿No? Sí, un comentario. Parece que no. Nada, bueno, listo. Nada, bueno, listo. Con el apartado de Entonces diálogo, sigamos con el apartado de, bueno, los diálogos ¿cierto? Están centrados van aquí, centrados, ¿cierto? se ponen en Van mayúsculas, es centrados decir, la aquí, persona que va a hablar se ponen en mayúscula, es decir, la persona que va a hablar, en el mayúsculas, personaje, y se debajo del pone en personaje se mayúscula pone el y debajo del diálogo, personaje se ¿cierto? pone el Ya. Aquí hay otros componentes interesantes diálogo, en la parte de ¿cierto? diálogo. Ya. Por ejemplo, aquí dice Aquí hay off. otros componentes interesantes en la parte de diálogo. Por ejemplo, aquí dice off, Hay muchas formas de describir un diálogo. diálogo. Usualmente no tiene Si nada, usualmente nada aquí, sino que solamente aparece el nombre del personaje, es porque el el personaje está, personaje es porque el personaje se está viendo en cámara ¿cierto? y está hablando, El personaje esté hablando, pero ¿cierto? no se esté viendo Ahora, en... supongámosle que el personaje esté hablando, pero no se esté viendo en cámara. Ese se llama voice over. Y se pone aquí la palabra over. Y se pone aquí la palabra over, Cuando tú identificas de que el ¿cierto? personaje Eso es está cuando en tú la escena, identificas de que el está en la personaje está escena, en la escena, está en o la puede que esté en escena, otra habitación, y o puede que esté en otra habitación y se escuche su voz, pero tú sabes que pero, está en o la está escena, allí, no lo ves pero tú hablar. sabes que está en la escena, pero ¿Entiendes? no lo ves hablando, sino que solamente escuchas El personaje tú sabes su que no diálogo. está en la escena. Ahora, cuando el personaje tú sabes que no está en la escena, sino Narrador, que, o sea, por ejemplo, es un narrador, ahí sí se pone off, ¿sí? Entonces ahí está ¿sí? mal. ¿Cómo? Entonces en esa escena está mal. Puede que Rufo, bueno, pues sí, fíjate que, Porque, Fíjate porque ahí que pues, sí, porque luego aparece, mira, entra Rufo a la terraza. termina. Bueno, pero, Bueno, pues pero, bueno, pues, sí, entonces se escucha la voz. O sea, él no no está en estaba la terraza de casa de Rufo. Ya, o sea, habíamos dicho que el voiceover aquí, es casa de cuando sí, el Rufo. personaje está Ya, o sea, allí, pero habíamos no dicho se que el ve voiceover hablando. es cuando el personaje está allí, pero no se ve hablando. Y el Está off es en cuando el tú sabes que no lugar está en la escena, o sea, no está en la concretamente locación, no está físico en hablando. el lugar concretamente físico hablando, ¿sí? Es como para identificar eso. Vuelve lo Pero mismo. entonces aquí también vuelve lo No mismo. se ponen de acuerdo mucha No se gente. ponen de Hay gente que le acuerdo dice mucha a gente. eso, a ambos Hay le gente dice que le off. dice a eso, a ambos le dice off. El ujú, voiceover no existe, Si no se sino que ve, todo es off. Si no se ve, pero es la off. escena es off. Si está fuera de la escena, es off. Si es un Usualmente a narrador, uno es le off. enseñaron así, Y creo que usualmente a voiceover uno le enseñaron así, creo que voz en off, voz en off, voz en off. utilizado. Pero voiceover también es utilizado. Es como para que lo tengan Gatito, allí como ¿va? datico. ¿Va? listo. Entonces, habíamos dicho, bueno, ya, habíamos dicho que el personaje se escribe en mayúsculas. Entonces, Ahora, habíamos dicho, bueno, ya, puede habíamos dicho que que, el personaje se escribe en por mayúsculas. ejemplo, este Ahora, caso aquí, puede que, por ejemplo, este caso aquí, vamos a ver. en este caso aquí, Ahí se movió Dayan, el hay mouse, sí. una palabra que dice En este caso aquí, Dayan, hay una palabra que dice ¿qué? Impactada. impactada entre paréntesis. Impactada entre paréntesis, ¿cierto? Son indicaciones Eso son indicaciones que el guionista de, tiene el derecho de escribir digamos, para, digamos, dar emocionalidad cierta emocionalidad y que él a ese considere diálogo importante. y que él considere importante, Definitivamente él ¿cierto? considera Si que Dayan, definitivamente él considera que Dayan tiene que preguntar, dice que ¿estás en serio? ¿Dice que de manera estás en impactada, serio? De entonces manera tiene que quedar impactada, entonces claro tiene que quedar claro con la la que debe emocionalidad decir con la eso. que debe decir eso. Llama, Eso se llama connotación. Sí, espérate, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó. Acotación. ¿Sí? Eso. Acotación o paréntesis. Acotación, ¿qué connotación? Acotación, eso se ¿cierto? llama Entonces, acotación. eso se llama
Pero aquí no Estación. solamente puede ser Podremos emocional, poner aquí, nivel no emocional, solamente sino puede ser como, emocional, pues a nivel emocional, sino como con una acción específica. Ay, perdón. ¿cierto? Por ejemplo, voz quebrada, Entre ¿cierto? paréntesis, voz Podríamos quebrada, decir, eso quiere entre decir que paréntesis, voz allá quebrada, eso quiere decir de que de allá, es la pregunta, voz pues quebrada. va a decir la pregunta con voz quebrada. Hay unos directores que no les gusta eso, porque obviamente dicen, no, pues te estás metiendo con mi trabajo y eso realmente lo tengo que hacer yo, pero bueno, es importante Aquí dice casi tenerlo en llorando. cuenta. Mira, aquí dice casi llorando. Ujú. Mira, Bueno, el ¿ves? mouse, ahí. Acá, bueno, el mouse, ahí está. Dice, casi llorando. Esto quiere decir que Dayan tiene que estar llorando. O sea, es como, Es la esa es idea la idea de la escena, ¿va? Seguimos con los diálogos. Ahora, seguimos con los diálogos, Los diálogos, ¿cierto? pues, Los diálogos, pues, pues es obviamente, la parte pues de es la parte de que el personaje va a expresar, ¿sí? es realmente de manera Es realmente de manera resumida es eso. Lo recomendable también, bueno, que aquí es donde se pone la cosa curiosa, ¿sí? digamos que el cine, Digamos que el cine, la a diferencia de televisión, la televisión, es que el cine, vamos a empezar con la televisión. La televisión es prácticamente, la gente le dice, es radio con imagen, ¿cierto? punto de A que tal yo punto puedo de que dejar yo de ver puedo la dejar de imagen y ver la sé lo que está imagen y pasando sé en lo la que está historia, pasando en la porque historia, obviamente a porque través de los obviamente a través diálogos de puedo los saber qué diálogos está puedo pasando, saber qué está pasando, ¿cierto? ¿cierto? La Eso es televisión la televisión usualmente, usualmente, ¿cierto? ¿cierto? Lo Usualmente, cual no está lo cual no mal, está obviamente mal. Obviamente la, televisión, la televisión tiene sus propios códigos, su propio lenguaje audiovisual, etcétera, etcétera. Pero lo que diferencia del cine es que quizás el cine puede ser un poco más propositivo a nivel visual y sonoro, ¿cierto? ¿cierto? Si tú una película le quitas la imagen o te tapas los ojos y aún así logras entender qué está pasando, mucha gente dice que quizás no es lo o ideal. sea, O sea, que la cosa no va por buen camino. O sea, no sé si O me sea, no hace. sé si me hice entender. El El cine cine propone más a través audiovisual y la televisión propone más a través de diálogo, ¿cierto? Obviamente eso es cháchara que la gente dice. Si yo necesito que mis personajes hablen bastante, porque en este tipo de historia necesito que hablen bastante, tipo, no sé, mira Woody Allen, y los millones de Woody Allen tienen muchos diálogos, demasiado, y eso no le quita respeto al tipo, ¿va? Entonces, eso era lo que quería mencionar, es una reflexión más que todo. El punto es que la los idea es sean que los diálogos sean los necesarios para poder contar una historia sin tener que justificar las cosas a través de diálogos, ¿sí? O sea, vamos a ser más específicos. Pongámosle un objetivo, ¿cierto? El objetivo del personaje tiene que quedar claro para el espectador, pero sin necesidad de que el personaje diga, ay, mira, mi objetivo es ir a cazar una ballena porque si no, pues no como, ¿cierto? No. La idea es que a través de las acciones, de las imágenes y de los sonidos se quede claro, quede explícito eso sin necesidad de recurrir a diálogos. Entonces ahí es donde viene lo difícil. Para mí los diálogos es una de las cosas más complicadas de escribir un guión. Definitivamente. ¿Quién era la que le gustaban los diálogos aquí? ¿A Sara o a Daniela? No me acuerdo. O a Natalia. Creo que A Daniela. Daniela. Bueno, Está está chévere. muy Y chévere. hay mucha Y hay gente que mucha sí gente que sí le fluye el tema de los diálogos. Personalmente, para mí, yo casi siempre pido ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre tiendo a escribir los diálogos de los personajes de manera muy genérica. Entonces, no se siente la diferencia entre un personaje y otro, ¿sí? O sea, lo cual está muy mal. Obviamente tú tienes que saber identificar cómo habla tu personaje, cómo se expresa, qué tipo de jerga tiene, etcétera. Porque si no tienes eso claro, pues imagínate, o sea, loco. Entonces yo casi siempre pido ayuda, como que a alguien que sí quizás es más habilidoso en eso. Pero bueno, no nos vayamos el punto es que aquí en esta parte con los debajo del granos. personaje, El punto es que aquí en esta parte debajo del personaje y debajo de la acotación se escribe el diálogo. ¿Por ahora tienen alguna pregunta? Yo quiero decir algo, no es una pregunta, pero Adelante.
yo siento que eso diferencia una buena película de una mala película, porque por ejemplo, yo estoy viendo una película y siento que el personaje me está contando todo, o sea, como dices tú, también pasa mucho como en los programas de bajo presupuesto, en donde el personaje dice, sí, es que estaba, incluso no solo el objetivo, sino lo que hizo, como no tienen presupuesto para mostrar lo que él estaba haciendo, entonces él dice, sí, es que estaba en la plaza con ella porque tal cosa. ¿Ya? Entonces yo cuando escucho eso es como que ahí yo diferencio que eso es un mal guión, porque no debería de contármelos, y en realidad me molesta cuando pasa eso en las películas. Dale, te entiendo. Bueno, mira, aquí pasa algo. Bueno, mira, aquí pasa algo. Porque, Decir, uy, marica, eso es un mal guión, eso es muy fuerte fuerte también. también. O sea, es como, porque puede que los diálogos sí nos salven de muchas situaciones que realmente se nos es imposible mostrar, Ok, ¿cierto? O sea, es como que hay que recurrir a los diálogos para esto. Y y esos son decisiones, ¿cierto? Son decisiones que hay que tomar, significa que la pero eso película, no significa que la película sea mala. Bueno, para ti tal vez, pero para otras pero para otras personas quizás, ¿no? ¿qué pasó ¿Cierto? mucho? A mí me Por pasó ejemplo, mucho, No, no, por ejemplo, ajá, ajá, dale, dale, o dime. sea, dale, pero es dale, que yo dime. no hablo de cuando lo hacen una vez o dos, o sea, yo lo hablo, Claro, cuando yo se lo vuelve muy digo repetitivo, sí. exactamente cuando solamente encuentran ese único recurso. No, O sea, bueno, yo No, hablo bueno, ahí de sí. ese ejemplo. Claro, ahí sí. Eso se ve mucho en las novelas, ¿sabes? en las En novelas, las no sé si les novelas, no pasa que, bueno, sé si les pasa Sí. que, bueno, uno puede ir que a uno se pone, cocinar uno y puede ir a puede ir cocinar. cocinando y escuchando la novela y sabe por dónde va. Uno no se pierde. No le sigue el hilo a la novela si sabe que esté preparando las lentejas. Eso pasa mucho en Eso la pasa televisión y en mucho las en la novelas. televisión y en las novelas. Lo cual no está mal, no Las está mal. telenovelas Las también tienen lo telenovelas suyo. también tienen lo suyo. En la rusa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, a mí me encanta la Rosa A de mí me Guadalupe. encanta la Rosa de Guadalupe, por ejemplo. O sea, O y sea, y creo que en creo que en Latinoamérica, Latinoamérica pues obviamente nosotros estamos nosotros estamos acostumbrados acostumbrados al al melodrama y a la telenovela telenovela desde que estamos pequeños, ¿cierto? Y a veces se nos dificulta escribir cosas porque estamos tan tan condicionados condicionados a las a las telenovelas telenovelas que se nos que se nos olvida que estamos olvida que haciendo estamos cine. haciendo cine, ¿cierto? Pero bueno, Pero bueno, para el que quiera hacer telenovelas, adelante también. Yo feliz, yo soy feliz si me ponen a trabajar en Televisa, a hacer La Rosa de Guadalupe, a mí me gusta, pero bueno, ese es pero otro bueno, tema. ese es otro tema. Iba a decir Yo iba a algo decir algo y Pregunta. se me olvidó. iba a decir que por Yo iba a ejemplo decir con que, por Tenet, ejemplo, con Tenet me eso, pasó ¿sabes? eso, ¿sabes? O sea, yo me empecé a ver Tenet Cuenta de y que me di estaban cuenta de empezando que a estaban explicar la empezando a explicar película la película por por el ahí minuto como por el 40 minuto cuando ya yo 40 tenía cuando ya yo muchas tenía preguntas. muchas preguntas y decía, ay, no, y por eso la quité. También porque estaba cansado y yo dije, no, me la voy a dar mejor en otra ocasión, No gustó pero no nada me de lo que gustó vi de nada de Tenet lo hasta que vi de ahora. Tenet hasta ahora. Pero bueno, ese es un Pero paréntesis, bueno, es un paréntesis allí, nada más. nada más. Bueno, Bueno, sigamos entonces. sigamos ¿Alguna entonces. pregunta, ¿Alguna alguna pregunta, alguna observación aparte de observación eso? aparte Por de ahora, esto? ¿no? Por ahora, ¿no? Sí. Digamos si en la acción, o sea, no sé, por ejemplo, ahí si Diane, no sé, rompe un pocillo mientras grita lo que está diciendo, hay que escribir previamente lo que va a hacer y luego el diálogo, o por ejemplo en el paréntesis también podría anotar eso de esa acción. Bueno, mira, muchas gracias por poner ese tema que aquí, ay, lástima que el ejemplo no esté, pero entonces vamos a salirnos de aquí, Vamos a salirnos vamos a salirnos y vamos a entrar a Word. y vamos a entrar a Word, Tratando de que no se dañe, por favor. rezando de que no se dañe, por favor. Pero bueno, mientras tanto vamos Pero diciendo, bueno, mientras tanto vamos diciendo, tú sabes que cuando uno ve una película, usualmente el personaje habla y el otro responde y así, ¿cierto? Es un diálogo tras otro, ¿ya? Ahora, pongámosle una discusión en el que dos personajes están gritándose uno al otro y se empiezan a pisar diálogos. O sea, se empiezan a decir las cosas al mismo tiempo. Eso se llama pisar diálogos. Entonces empiezan a pisar diálogos. ¿Cómo escribimos eso? ¿Será que escribimos primero un diálogo y luego el otro?
Los dos al mismo o tiempo. los dos al La mismo tiempo. respuesta de Bueno, la los dos al respuesta mismo es los tiempo. dos al mismo ¿Sí? tiempo, ¿sí? Cuando es así, Entonces, cuando es así, persona poníamos de el un ladito, diálogo de una persona de un ladito persona y el diálogo de la otra persona decía era en en el otro. caso de Ahora, el que ejemplo que Alejandro decía era en el caso de que si yo rompo al mismo tiempo de que hable, Sí, o sea, como que hacen acciones mientras van hablando. bueno, allí en ese caso lo bueno, mejor es allí escribir en el ese diálogo, caso lo mejor es escribir el diálogo. Vamos a mostrarlo mejor. Ahí lo mejor es escribir el diálogo. Supongamos que es una no poner conversación todos los larga, diálogos así de un tacazo, no sino poner todos los es diálogos así de un tacazo, escribiendo las sino descripciones. ir escribiendo las descripciones posterior Les digo cómo. al diálogo. Ya les digo cómo. Espera un momento. Entonces tenemos aquí a Alejandro, ¿cierto? Tenemos a Alejandro, ¿cierto? Alejandro dice, Alejandro dice, ¿voy a comer no, eso? yo no me voy a comer eso. ¿Cierto? Ese es su diálogo. Pero ¿Cierto? mientras Ese es su tanto, él diálogo. tiene un Pero plato de mientras tanto, comida él tiene un y lo plato tira de al comida piso. y lo tira al Podemos poner ahí piso. mismo, o sea, Podemos poner ahí mismo, o sea, tira el Alejandro plato tira el plato y luego al seguimos piso con el diálogo. y luego seguimos con el diálogo. Que estaba feo. Porque estaba feo. ¿Sí? Cuando son conversaciones ¿Sí? muy largas, Cuando son conversaciones podemos muy escribir largas, eso. Ahora, si si es una acción pequeña, realmente muy pequeña. Esto en el caso de que esté haciendo mucha acción. Por ejemplo, Alejandro se va para la camina, esquina, se agarra se va el para la cabello, esquina, se qué sé agarra el yo. cabello, qué sé yo. Si es una acción Pero, por ejemplo, si es una muy, acción muy muy pequeña, o sea, como pequeña, o sea, como señalar a alguien, se puede escribir en la acotación. eso sí se puede escribir en la acotación. Por ejemplo, señalando a Camila, le dice, no, yo no le me voy a dice, comer no, eso. yo no me voy a comer eso. Que Pero mientras ya sabemos que mientras eso está él señalando a dice Camila. eso, está señalando a Camila. Pero si ya hace más acciones, Pero si ya hace más acciones, lo mejor es independizarlas. O sea, ponerlas en la descripción. ¿Sí? ¿Sí? Ok, sí. Dale, listo. Dale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, sí, tenga más preguntas. Esa es la gracia. Saquen todas las preguntas. Saquen todas las preguntas que tengan. Realmente yo pediría como un tip, Efra, porque tú ahorita lo estabas comentando, cómo aprende uno a editarse a tal punto que los diálogos no le queden tan largos. Bueno. Bueno, eso lo hago yo. ¿Cierto? Usualmente cuando yo estoy en una conversación, por ejemplo, muy pesada, ¿cierto? Que tú sabes que, uy, Dios mío, esta escena es la escena en la que los dos van a hablar y se van a decir un poco de verdades. Probablemente los diálogos van a ser muchos. Allí, obviamente, lo que yo hago es casi siempre poner a hacer al personaje actividades, ¿cierto? Entonces, si están en la cocina, obviamente yo voy a poner a uno a picar cebolla y el otro probablemente no esté haciendo nada, simplemente lo está mirando y contemplando. Entonces, para que los diálogos no queden gigantes, así como el super parrafón gigante, yo los puedo dividir y empezar a poner acción de este tipo. Por ejemplo, María sigue cortando la cebolla mientras, mira de forma despectiva a Alejandro. ¿Sí? Eso es en el caso de que, por ejemplo, es una conversación pesada. Esa es la pregunta que me decías, Valentina. Sí eres. Bueno. Dale. Ahora, supongámosle que no. Disculpa, Angie. Supongámosle que no. No, dale, termina. Dale. Supongámosle que yo no quiero que el personaje esté haciendo algo, sino que los dos estén mirando fijamente. Eso también es una acción. O sea, uno cree que no están haciendo nada, pero mirar fijamente es una acción. Entonces podría poner, Camila mira fijamente a los ojos a Alejandro y le hace una acción, por ejemplo. Y eso nos ayuda también a dividir los diálogos, y a que la lectura tampoco sea muy pesada. Imagínate tú lo horrible que es leer un guión de 200 hojas en el que los diálogos sean inmensos. Obviamente eso cansa.
visualmente aburre. O sea, visualmente es como desgastante. Uno necesita como, como prepararse psicológicamente para leer eso. Pero si lo hacemos de esta forma, es más amigable para todo el mundo, ¿va? Porque no todo el mundo le gusta leer guiones. O sea, puede que al sonidista diga, uy, no, qué mamera leer esto, pero obviamente me lo toca leer porque que obviamente ese es mi trabajo, ¿cierto? Pero podríamos hacerlo más fácil para él, ¿va? Y obviamente también lo podemos justificar y a nivel narrativo, porque obviamente una mirada, una acción, eso también ayuda mucho al actor, definitivamente, ¿ya? Y cambia la intención de la escena. Pero bueno, dime, Angie. Lo que pasa es que tú ahorita estabas explicando en off, pero mi internet está molestando el celular. Entonces yo quería también que te explicabas, Alejandro, lo es el diálogo así como pisado. Por ejemplo, si mi personaje, pues ella está hablando en voz en off, pero también está haciendo acción, o sea, se escribe como le explicaste a Alejandro, como Alejandro voz en off, lo que el diálogo que dice y las acciones después. Pues ya eso lo decides tú. O sea, es como que si tú quieres que primero se escuche la voz en off y luego ella hablando, ahí sí lo pones en off, ¿cierto? Así como es como que aquí. Pero si realmente hay un momento en el que tú necesites que tanto el diálogo como la voz en off se unan y se pisen el diálogo, ahí sí las pones una acá y la otra acá. No sé cómo hacer esto en Word, pero en un programa de edición es muy fácil. Como Sí, seleccionas que son diálogos compartidos y ahí te sale la opción. No se preocupen, ahorita les voy a compartir todos los software que yo conozco para escribir. Pero sí. Pero sería eso. eso, por ejemplo, si es como voz, o sea, si se pisan el diálogo con la voz en off, o sea, no se vería, o sea, no se escuchará, o sea, no será como un poco como enredado, no sé. Pues depende de tu intención. O sea, depende de tu intención. Si tú realmente sientes que no joda esa escena, o por ejemplo, digan una palabra en común, ¿cierto? Una palabra, como la palabra, no sé, bingo, ¿cierto? Entonces, que este personaje esté jugando bingo, tú estás jugando bingo, mientras tanto la voz en off dice, ay, marica, yo necesito, o no sé, Juanchita necesita ganarse esto porque necesita dinero, qué sé yo, o sea, un ejemplo. Y de repente se escucha, ella anota el bingo y tú dices bingo y el personaje voz en off dice bingo también al mismo tiempo. Ahí sí serían las dos, una al lado de la otra. ¿Ya? Depende de la intención. O puede que sea una conversación así súper pesada, no sé, una pareja que se está divorciando y están peleando los dos al mismo tiempo y necesito que los dos se pisen diálogo para, no sé, porque yo quiero que uno no tenga poder sobre otro, sino que los dos tengan la misma autoridad, pues los ponga a pisar diálogo. Tú puedes hacer eso, es como tú decís. Ok, bueno, gracias, Efra. Dale. ¿Hasta ahora tienes una pregunta? Sí, no, tal vez. Adelante, otra. Bueno, no se preocupe que van a salir más preguntas. Vayan pensando en preguntas en su casa, ya saben, si tienen unas preguntas, como que, ay, yo siempre he tenido una duda sobre esto, escríbenla, formúlala y las resolvemos. Porque ojo, yo también estoy aprendiendo. En realidad, como les decía, yo todavía soy un principiante. O sea, este taller nivel es nivel 1 de guión. O sea, el guión abarca muchísima información que yo estoy estudiando todavía y que todavía estoy aprendiendo. Entonces, también serviría para mí, para averiguar y aprender. ¿Va? Entonces, habíamos dicho que hasta ahora el guión se compone de 4 elementos, ¿cierto? El encabezado, la descripción y los diálogos. ¿Cuál falta? Transiciones. Correcto. Faltan las transiciones. Entonces, con el tema de las transiciones pasa algo que antes eran muy usadas, pero ahora mismo muchos guionistas y muchos teóricos dicen que no es necesario usarlas. Sin embargo,
Sin embargo, que hay que ponerlas. las Las transiciones van solo y exclusivamente cuando se termina una secuencia. Ojo, cuando se termina una secuencia. Es decir, no está prohibido rotundamente escribir una transición al al finalizar una escena. ¿Por qué? Porque estás rompiendo una unidad dramática. ¿Sí? Entonces vamos a repasar qué es una transición. ¿Cierto? Primero que todo. Una transición es simplemente como un término, una expresión que nos permite saltar de una unidad a otra. No sé si lo expliqué bien, pero vamos a ver los ejemplos. Un ejemplo de transición puede ser transición a blanco, transición a negro, corte directo, incluso no sé, ponemos la ciudad de Nueva York y pasa de día a noche. Eso también es una transición, ¿sí? O sea, son los que nos permiten realmente conectar las secuencias unas a otras. ¿Y por qué no se puede poner al final de una escena sino una secuencia? Porque habíamos dicho que la secuencia está compuesta por muchas escenas con una unidad dramática, como una cohesión, ¿cierto? Si cogemos y fracturamos una escena que está por la mitad de una secuencia, obviamente la secuencia va a quedar como inconclusa. O sea, va a quedar ahí como que, espérate, ¿qué es esto? Ahí empezó otra secuencia. Entonces, en el guión hay que marcar ahí se me olvidó la palabra, La transición. la transición. Hay que marcar las transiciones al final de la secuencia, ¿va? Y usualmente se ponen en la parte derecha de la hoja, una vez hayas terminado la secuencia. ¿Cierto? ¿Cierto? Usualmente se pone corte A, es el más común. Cut to o corte A. Corte A y uno escribe a negro, corte a blanco, desvanecido, mejor dicho. Hay muchas opciones. Entonces, vamos a repasar aquí porque no vimos cómo se marca una secuencia, ¿recuerdan? No la vimos. Entonces, supongamos que vamos a empezar el guión de, a ver, ¿de quién? Habíamos el de Angeline, ¿cierto? Habíamos dicho que el guión de Angeline, ella comienza en su casa, ¿verdad? Que ella se prepara, se alista para ir a la oficina y luego sale a la calle y llega a la oficina, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que la primera secuencia de la película Angeline es, vamos a llamarla como la preparación de Andrea, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Angeline. ¿Tu personaje cómo se llama, Angeline? Aló. Bueno, se llama María. Bueno, sí, se llama María. Entonces, decimos secuencia y preparación de María. de María. Ojo, este nombre se lo pongo yo. O sea, realmente no hay una regla para eso. Es simplemente como yo quiera nombrar esa secuencia. Yo la puedo nombrar diferente. Yo le puedo decir María se prepara, preparación de María, o cotidianidad de María, o la cotidianidad, etcétera. Es simplemente estamos nombrando todas esas escenas que hacen parte de la preparación de María. Entonces, esta es la secuencia 1, ¿cierto? Que yo creo que termina la secuencia 1 cuando ya ella llega a la oficina y ahí comienza el detonante de la historia. Pongámosle, ¿va? Entonces ya tenemos secuencia 1. Ahora vamos para la primera escena. Entonces, Alejandro decía que usualmente se pone al comienzo. ¿Cierto? Ay, espérate. Usualmente se pone al comienzo. Y al final. Ay, pinche autocorrector de Google me da rabia. Deshacer. Ahí está. Se pone al comienzo y al final. Yo decía que usualmente muchos solamente prefieren al final. Se van a dar cuenta de que cuando empiecen a iniciar los software de guión, les va a dar las dos opciones, ¿cierto? Y ustedes escogen cuál de las dos quieren. Vamos a coger las dos opciones, ¿cierto? O sea, que comienza al comienzo y al final, ¿listo? Para no enredarnos. Entonces, habíamos dicho que es interior, ¿cierto?
Habitación. Habitación de María Día. y es de día. Y aquí al final, Y aquí al final dice, dice escena 1. escena 1. ¿Va? ¿Va? Entonces, así es como se Entonces, así es nombran como se nombran secuencias. las secuencias. ¿Listo? Esto, aquí este espacio no debería Esto haber, aquí, pero este es que espacio no debería haber, pero es que Word me lo pone ahí, me lo corre y no sé cómo correrlo, en fin. Pero también debería ir pegado acá. va, entonces aquí ponemos, Va, entonces ay, aquí ponemos, ay, levanta. María se levanta, Ah, bueno, etcétera, María con etcétera, etcétera. Ah, mayúscula porque bueno, acabamos de María con conocerla. mayúscula porque acabamos de conocerla, ¿cierto? Años, María que tiene 25 años, se levanta, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, etcétera. Algo Y aquí, María dice un supongámosle, diálogo aquí, supongámosle. supongámosles. Ay, buenos días. Ay, buenos días. María se va. María se va Ya. y se acabó mi escena. Aquí Supongámosle que aquí toda la se secuencia. acabó toda la secuencia, No, ¿cierto? Que yo digo, no, nada mi más va a primera durar una secuencia escena. nada más va a durar una escena. Transición Entonces, sería, la transición sería corte A. ¿y comienza qué? ¿Y ¿Qué comienza comenzaría qué? entonces? ¿Qué comenzaría entonces? Otra La secuencia, secuencia ¿no? 2. Secuencia 2. Claro, entonces comienza la secuencia 2 que yo voy a nombrar como María Sus, Una versus, oficina. jefe. No sé. y listo. Y ahí Y sigo con listo. Y ahí todos. sigo con todos, con todas las demás escenas. Obviamente esto es un ejemplo súper. Esto es más o menos un, obviamente esto es un ejemplo súper feo y súper simple de lo que dimos hoy. Pero aquí tenemos compuesto todo. ¿Sí ven? E- Tenemos el Efra, el encabezado. número, el que está en la derecha es el número de escena, ¿verdad? Sí, De este, O de, que es el sí. mismo de este. de escena. Este es el número de Ok. escena. El de secuencia solamente se pone al comienzo. Y el de secuencia solamente se pone al comienzo. O sea, aquí tenemos todos los Gracias. elementos. Vamos a repasar. ¿Ya? Tenemos Entonces aquí tenemos todos los elementos. Vamos a repasar. Tenemos el encabezado, personaje ¿cierto? Tenemos la descripción del personaje. y tenemos Tenemos el transición en el diálogo caso de que y haya. tenemos transición en el caso de que haya. ¿Ya? Cuando se acabe la secuencia. ¿Cómo se escribe un guión? Y ya esto de Aparentemente, manera general, ¿cómo se escribe un guión? de manera Aparentemente, sencilla. o sea, en realidad aparentemente no, en realidad es sencillo. O sea, escribir el guión es sencillo. Lo más difícil para mí definitivamente es la estructura narrativa, tenerla clara, tenerla completa y precisa, Luego o pasar. la escaleta, para luego pasar esto. En los ¿Ya? diálogos, obviamente, Y también. en los diálogos, obviamente, también. Los Entonces, diálogos. sí, eso es de Entonces, manera general. sí, eso es de manera general todo. Todo lo que podemos decir de Todo guión lo por de lo ahora. que podemos decir el guión por ahora. Vamos a dar otros Obviamente temas, mañana como que vamos si a los dar viajes otros en el temas tiempo, como que que el si los viajes en el flash tiempo, que el forward, flashback, que el que flash si no sé forward, qué, que que pasa si no cuando una sé escena qué, pasa que esto pasa y luego cuando la una escena otra, pasa etcétera, esto, luego etcétera, la etcétera. Todos otra, los etcétera, etcétera, escenarios etcétera. Todos los escenarios habidos y por haber, posibles, habidos extraños y y por raros, haber, extraños y raros, ve. Y por los eso los podemos invitaba ver. Y también, por eso les invitaba también alguna duda, a una que si pregunta, tienen alguna duda, una formúlela pregunta, formúlela, tengan ahí guardadita aquí y para las resolver, ponen aquí para resolverla. ¿Ah? por favor. Por favor. Porque eso nos sirve pues a todos, ¿ya? Bueno, Entonces, pues, y ya les quería y preguntar ya les alguna quería duda. preguntar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda por ahora? Sí, no, tal Sí, vez. no, tal vez. Cállate, O ya Efraín. cállate, Efraín, ya, no tienes harto, ¿no? Creo que no. Bueno, está Bueno, bien. está bien. Actividad, Entonces la como les digo, actividad, la actividad es bueno, digo, para la actividad es para ustedes. ustedes, o sea, es para que, Obviamente no para mí obviamente ni no para para nadie, mí ni sino para para nadie, sino ustedes. para ustedes. Si Pueden quieren, hacer pueden hacer la primera página o primera la escena, primera escena, una página, digamos, sí, digamos, una una página página de su guión. de su guión. O sea, cómo O sea, comienza cómo su guión. comienza su guión. Obviamente Obviamente respetando respetando todo lo todo que lo hemos que dicho hemos en el día dicho en de el hoy. O día sea, de que hoy. O sea, que te contenga pues los que si elementos, el que si el encabezado, que si... encabezado, que si la descripción, si hay diálogo, si aplica o no, etcétera, etcétera. ¿Va? Y Y mañana pues mañana pues retomamos con retomamos con las estructuras narrativas que no podemos adelantar hoy, infortunadamente. Pero bueno. Bueno,
Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, no tienen preguntas. Pues gracias por conectarse y nos vemos mañana entonces. Vaya, anoten las Ya preguntas. saben, anoten las preguntas que tengan. Listo, gracias, Efra. Efra. Gracias. Chao.